Saludándoles desde aquí de Boca del Río. Soy el pastor Luis Vicente Alvarado, pastor de la Iglesia del Nazareno Maranata, y agradezco la invitación que me hicieron para poder compartir con ustedes una pequeña reflexión, esperando que sea de bendición para sus vidas. Un saludo a todos y que Dios nos bendiga en esta tarde. Y gracias a mi hermana Raquel por la invitación que me hizo para poder participar y poder enviar este video para ustedes. Y vamos a tratar de hablar un poquito acerca de lo que dice la palabra de Dios allá en Hechos, capítulo número 11. Hay algo interesante, hermanos. Hoy en día nos hemos encontrado con que a la iglesia como tal, la iglesia evangélica, le hace falta un poquito más de identidad en cuanto a lo que cree, lo que está predicando. Y en base a eso vamos a tratar de ver un poquito lo que dice aquí en Hechos, capítulo 11, versículos del 19 al 26. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Saben, hace algún tiempo predicaba acerca de un pasaje similar y hablando de la identidad que podemos tener nosotros. Dice en este pasaje, ahí en el último versículo, que es aquí en Antioquía donde a los discípulos de Jesús se les llamó por primera vez cristianos. Y nos imaginamos por qué, hermanos. Estaban haciendo cosas diferentes a lo que hacían todos los demás. Había algunas situaciones, algunas actitudes, alguna manera de hablar quizás que estaba diferenciándolos de todo el resto de la población. Y hace años les decía, hablé sobre este tema y me gustó una ilustración en la que hablaba acerca de cómo los británicos habían llegado a explorar las tierras de Australia y se habían encontrado con un sinfín de animales nuevos, ¿verdad? Animales que no conocían. Y entre ellos había uno muy particular que no sabían cómo llamarle. Tenía pico de pato, tenía cola de castor, tenía una piel muy dura y se encontraron ante ese gran problema. ¿Cómo le llamamos o qué es esto en realidad? Porque ni era pato, ni era castor, ni ningún otro tipo de animal por el tipo de piel, no era ni nutria porque andaba en el agua. Entonces no sabían cómo llamarle a este nuevo animal que ellos habían encontrado. Y hoy en día lo conocemos como ornitorrinco. Y decíamos en esa ocasión, es difícil a veces con algunas características encontrar una manera de llamarle a algún animal, a alguna cosa o algo que no conocemos bien a bien. Y ese fue el gran problema con que se enfrentaron los británicos cuando llegaron a Australia. Ese fue uno de sus grandes problemas. ¿Qué nombre ponerle a ese animal que tenía características de pato, tenía características de castor, tenía características de nutria, y sin embargo no sabían realmente qué era lo que había pasado? Incluso muchos pensaron cuando llevaron algunos de esos animales disecados o las pieles,
Pensaban que era una broma de algunos de los botánicos, de algunos de los biólogos, que había juntado ahí de 3 o 4 animales para poder llevarlo y presentarlo como algo nuevo. Pero no era así, realmente por las características que tenían no podían definirlo bien a bien. Cuando nosotros encontramos este pasaje de Hechos, vemos que esos primeros discípulos sí estaban totalmente identificados, sí sabían quiénes eran, sabían la manera en que estaban hablando, la manera en que se estaban comportando, habían características que los distinguían. Cuando hemos leído que es la primera ocasión que les llaman cristianos, mencionaba en la iglesia, por lo prediqué también el día domingo aquí en la congregación, y mencionábamos que ese término de cristiano, ese apodo que les pusieron de cristianos, era más bien despectivo, no era algo de lo que pudieran presumir o vanagloriarse aquellos discípulos. Sin embargo, por todas las características que ellos estaban teniendo, por esas similitudes que encontraban en ellos, se les llama, dice la palabra de Dios, por primera vez cristianos. Hoy en día la pregunta, hermanos, es, ¿qué es lo que nos identifica a nosotros? ¿Saben? Como pastor hay una preocupación muy grande en mí por el hecho de que en muchas ocasiones no podemos identificarnos o no nos identificamos totalmente como discípulos de Cristo. Mencionaba que conocemos algunas denominaciones, ¿verdad? Que van de puerta en puerta tocando, van de 2 o 3 personas ahí tocando para hablarles acerca de lo que ellos creen y sabemos quiénes son. Por ahí encontramos a otros o a otras, vemos a veces algunas mujeres que van a la iglesia, a alguna iglesia, y usan faldas muy largas, vestidos muy largos, y ya sabemos también de quién se trata, ¿verdad? De qué denominación se trata. Y así también encontramos a otros que andan de corbatita, camisa blanca y van de 2 en 2, y también sabemos de qué denominación son. Los cristianos, los nazarenos, hermanos, ¿cómo nos identificamos? ¿De qué manera la gente puede decir, mira, ellos son de la iglesia del Nazareno? Y hay preocupación porque hoy en día mencionaba que la sociedad, hermanos, nos está jalando a tal grado que ya no hay una gran diferencia entre nosotros y el resto de las personas que nos rodean. Perdón, siempre pido perdón, ¿verdad? Por mis hermanas, mujeres, pero muchas llegan a la iglesia y ya no se guarda tanto ese respeto, perdón por llamarlo así, a lo mejor me estoy equivocando en llamarlo respeto, pero esa reverencia de estar en la casa de Dios, y ya muchas hermanas llegan con faldas un poquito cortas, con vestidos cortos y algunos ya demasiado cortos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente con nosotros para que podamos llamarnos cristianos? ¿Qué características estamos teniendo para llamarnos cristianos? A lo mejor algunos podrían decirme, es que la vestimenta no tiene nada que ver, el corazón es lo que ve Dios. Es cierto, hermanos, pero recordemos, y lo aprendí de uno de mis maestros ahí en la iglesia, eh, nuestro exterior habla mucho de lo que hay en nuestro interior. Y en base a eso, nosotros, ¿qué características tendremos o deberíamos de tener para llamarnos cristianos? ¿De qué manera la gente nos identifica con hijos de Dios? Como una iglesia. Como una iglesia y como dice nuestro eslogan, o no sé cómo le quiere usted llamar, hemos sido llamados a santidad. ¿Cómo identifican a una iglesia que está llamada a santidad? Si a los primeros cristianos allá en Antioquía los diferenciaban por algo muy especial, ¿cómo nos diferencian a nosotros para llamarnos discípulos, para llamarnos hijos de Dios, para llamarnos cristianos? Y esa es la gran pregunta, hermano. ¿Qué estamos enseñando dentro de nuestras iglesias? ¿Qué estamos aprendiendo dentro de nuestras iglesias? ¿Y qué es lo que nos está diferenciando del resto de la sociedad? Dios nos ayude para poder comprenderlo
Y Dios quiere, hermanos, que a veces quizás algunos pueden decir que somos demasiado legalistas, quizás, pero deberíamos de reflexionar realmente cuánto es de legalismo y cuánto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y les invito a eso, hermanos, a que podamos reflexionar sobre si realmente hay algunas características que nos están diferenciando de todos los demás para poder llamarnos realmente cristianos. Y que Dios nos bendiga y que podamos reflexionar en este pequeño tema. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor sea con nosotros. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por este tiempo, Señor. Gracias por estos medios que nos das para poder dar a conocer un poquito más acerca de tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que escuchen, pero también, Señor, ayúdanos a reflexionar sobre lo que estamos diciendo. ¿Cuánto, cuánto realmente somos o nos distinguimos como cristianos? Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas y que así, Padre, podamos seguir creciendo de acuerdo a esa estatura que tú quieres para tu iglesia, para cada uno de nosotros. Bendícenos, nos ponemos en tus benditas manos y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un gusto saludarles, hermanos. Dios les bendiga y sigamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Hay mucho que aprender todavía, hay muchas cosas que todavía necesitamos llevar a la práctica y que sea el Señor, que sea su Santo Espíritu el que pueda guiarnos. Que el Señor les bendiga, bonita tarde y ha sido un gusto estar con ustedes.